era un movimiento representativo de una clase media casi naciente en ese momento en el país. Como les reseñaba antes, México venía de una revolución campesina que había durado una guerra de 1910 casi hasta se consolidan los gobiernos posrevolucionarios ya hasta 1921, con una nueva constitución en 1917 que establece una orientación muy popular para la educación, con un componente de laicidad muy fuerte desde la educación básica hasta la educación superior, y que entonces hay como una capacidad de incorporación de los ideales de la Reforma a un ideario propio que en muchos casos era similar, ¿no? Donde había elementos comunes, porque algunos de los intelectuales que tuvieron influencia en la Reforma en Argentina habían estado también en México. Por ejemplo, el español que promovió la idea de las universidades populares había pasado por Argentina, había estado en Cuba, había estado en Perú, había estado en México. Entonces, este es una especie de encuentro, ¿no? No una colonización de la Reforma del 18, aunque sí una condensación y un referente muy importante para los estudiantes mexicanos de que era posible generar una serie de cambios universitarios que a su vez funcionaran de alguna manera como precursores de cambios en el conjunto de la sociedad. Es muy llamativo que para ese momento histórico, los años 20, hubiera una relación tan intensa entre Córdoba y en general Argentina y lo que estaba ocurriendo en México. En el año 1920 hay un viaje en barco promovido por la Universidad Nacional y por la Secretaría de Educación Pública de México para venir a Argentina a hacer un intercambio con los protagonistas de la Reforma. En el año 1921, en acuerdo con los estudiantes de las federaciones de universitarios argentinas, se convoca en México al primer Congreso Internacional de Estudiantes, en el cual se discutieron temas de la Reforma, los temas de la autonomía, por ejemplo, de la libertad, de las cátedras libres, del cogobierno, y que tuvieron un doble protagonismo con estudiantes mexicanos que luego serían personalidades muy importantes de la política y la cultura, y con estudiantes argentinos como los principales componentes. Allí participaron Uruguay, Chile, Venezuela, Perú, varios países centroamericanos, incluso hubo estudiantes de Estados Unidos y de algunos países europeos. Bueno, sin duda el suceso más relevante es un poco más tarde. En el año 1929 hay un movimiento estudiantil muy importante en el que, a partir de varias sucesivas demandas de autonomía para la Universidad Nacional, el movimiento recibe de parte del gobierno mexicano una oferta de autonomía para tratar de darle una salida política al conflicto con los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, en ese año, la universidad se convierte en Universidad Nacional Autónoma de México. Digamos que es el año en el cual todas las ideas de la Reforma de Córdoba se vuelven tangibles, de alguna manera más fuerte, y que a pesar de que el cogobierno en México no se logra ni se ha logrado hasta ahora, sí avanzan otro tipo de temas, como por ejemplo el de establecimiento de la Universidad Popular Mexicana por parte de un conjunto de intelectuales que estaban asociados a la Universidad Nacional, esto entre el año 18 y el año 29, en el cual se plantea una profunda vinculación con sectores de trabajadores y de campesinos del país, con una idea extensionista, básicamente en el terreno de la cultura y de la salud, y que fueron parte de ese proyecto reformista que había ido subiendo por América Latina hasta llegar al país más al norte, que es México. Es difícil a veces llamarlo sistema, tenemos un conjunto bastante desintegrado
de instituciones de carácter superior, que podríamos agrupar en 3 grandes bloques: las que son propiamente universitarias, es decir, que realizan tareas de investigación, de docencia y de extensión universitaria. Tenemos un segundo conglomerado de instituciones, que son las instituciones de carácter técnico o politécnicas, que tuvieron un origen popular en los años 30 con una orientación desarrollista y nacionalista, pero que en realidad se expandió a fines del siglo XX y principios de este siglo como parte de ese proyecto de diversificación que fue la agenda del Banco Mundial para todos los países y en particular para los de América Latina. Y hay otro nivel, que es el nivel de la educación normal, en donde se prepara a los profesores de educación básica del país, que es ahora un nivel de educación postsecundaria, y que ha sido maltratado, ha sido marginado, que no tiene nunca suficientes recursos, y que a pesar de cumplir una labor estratégica para México, este nivel de educación superior está puesto de lado y en una condición muy difícil. México es un país de grandes desigualdades. México es un país en donde hay una pobreza extrema muy generalizada. Hay sectores también en pobreza que constituyen más de la mitad de los mexicanos, y el reto de alcanzar la cobertura universal de la educación superior, que creo yo es el que nos tenemos que plantear hoy en día como herederos de un proyecto educativo latinoamericano, está muy lejos de cumplirse, pero que tiene que ser el tema que tengamos en el horizonte para llevar nuestras acciones en esa dirección.